A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos y a todas, todes, a esta mesa, la mesa 3, donde hablaremos sobre las tesituras musicales y poesía a cargo de dos grandísimos invitados, como parte del Congreso Internacional El Rostro Infinito de Jorge Eduardo Belloso. Nos acompañarán entonces Luis Alvarado y Aurelio Tello. Como primer expositor, mi nombre antes que nada es Jimmy Fante, voy a moderar un poco la mesa. Es una mesa que dura de 9:30 a 10:30. Cada participante tendrá 20 minutos y luego hará una ronda de preguntas al finalizado el segundo expositor. Como primer expositor tendremos a Aurelio Tello, quien es musicólogo, compositor, director coral. Desde 1982 radicó en México, donde se han realizado numerosos trabajos para el CENIDIM en el área de la musicología histórica. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Iberoamericano de Cine. Fundó en 1989 la Capilla Virreinal de la Música Española. Realizó el programa radial Ecos de un pasado sonoro, la música colonial americana. Ha participado en congresos, cursos y conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha obtenido reconocimientos y distinciones. Es profesor en la especialidad de música de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Música. Bueno, les doy la bienvenida a la exposición de Aurelio Tello, Canción y muerte de Rolando, convergencias entre poesía y música. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a compartir una pequeña presentación que servirá simplemente para tener algunas mínimas referencias sobre lo que voy a abordar, pero voy a leer mi texto, mi ponencia, ¿no? Que he dado en llamar Canción y muerte de Rolando, convergencias entre poesía y música. En 1943, Jorge Eduardo Eyelson dio vida a Canción y muerte de Rolando, un poema en prosa que rompía la vieja tradición de hacer poesía en estrofas, contando sílabas y cantando rimas, pero sin perder la cadencia y una musicalidad que corre por el texto, recordando a la figura del soldado de Carlomagno. Pocos años después, en 1947, el compositor Enrique Iturriaga, formado en las aulas del recién creado Conservatorio Nacional de Música y guiado por la perita mano de Rodolfo Holzmann, daba a conocer la que constituye una de las primeras obras genuinamente orquestales creadas en el Perú. No arreglo, no instrumentación, no adaptación de o transcripción de una música ya dada, que rompía la tradición del vals salonesco, de la hoja de álbum, del impromptu con resabios románticos o las evocaciones andinas teñidas de pentafonismo. El músico, para trazar la parte vocal, encontró el melodismo del texto y ajustó al milímetro la prosodia del poema con su vena melódica e ingeniosa instrumentación. Esta ponencia trata sobre la relación retórica entre música y texto en una partitura que abrió caminos a la creación musical peruana. Puede considerarse a los años finales de la primera mitad del siglo XX, 47, 50, y los iniciales de la segunda, 51, 55, como los que señalan nuevos hitos y rumbos en la música peruana del siglo pasado. Hasta ese entonces, la tendencia generalizada de la creación musical en el Perú había sido la de un nacionalismo folclorizante que tuvo fuertes lazos con el indigenismo. La obra de compositores como José María Vallebiestra, Luis Dunker Lavalle, Daniel Alomía Robles, José Castro, Luis Pacheco de Céspedes o Federico Gerdes, se constituyó en pionera de una música de arte con color nacional.
Cada uno de ellos tomó diversos elementos de la tradición musical peruana que encajaron en las más diversas formas y géneros. Según Carlos Raigada, la música peruana estaba situada en el terreno del folclore imitación. Compositores más jóvenes: Ernesto López Mindró, Teodoro Valcárcel, Carlos Sánchez Mala, Pablo Chávez Aguilar, Roberto Carpio, trataron de conjugar las nuevas tendencias composicionales del segundo cuarto del siglo XX, entre el impresionismo francés y el pentafonismo nativo, con el sabor local, en un conjunto de producciones que se distinguían por su estilización del folclore. La música peruana se situaba en el campo del folclore creación. Un maestro que llegó a cambiar la perspectiva de la composición en el Perú fue Rodolfo Holzmann, que arribó a estas tierras cuando, creada la Orquesta Sinfónica Nacional, actuó como subdirector y de paso como maestro de composición en la entonces Academia Nacional de Música y Declamación José Bernardo Balcedo, que unos pocos años más tarde se convertiría en Conservatorio Nacional de Música. Holzmann creó la cátedra de composición y a ella concurrieron Enrique Iturriaga, Celso Garrido Leca y Rosa Alarco, tres emblemáticos músicos de la generación de finales de los años 40, cuando la ficción incaica y la generación de obras de sabor telúrico cundían en la música de concierto peruana. Enrique Iturriaga desarrolló una de las carreras más prolíficas de todo el siglo en el Perú y llegó a adquirir una presencia nacional e internacional por la profundidad, envergadura y calidad de su obra que muy pocos compositores peruanos han alcanzado. Escribió desde sus primeras horas algunas obras en verdad trascendentales. Abrió renovados cauces a la música del país y se colocó entre los compositores más prominentes del continente latinoamericano. Rompiendo los esquemas preestablecidos en la obra de compositores anteriores, nutriéndose de un pensamiento transformador, poniéndose al día con las corrientes de composición internacionales más actuales, logró darle un vuelco a la música del Perú sin caer en los folclorismos a los que fueron proclives los compositores anteriores. Holzmann representó un entrar en contacto directo con la modernidad, tanto en lo técnico como en lo conceptual. Les abrió a sus discípulos las puertas de esa modernidad. Les enseñó a pensar en el sonido como materia pura de la música, a escribir con una sintaxis clara y diáfana, por muy densas que fueran las texturas. Les enseñó el valor del equilibrio, de la concisión y de la unidad. Les hizo sopesar lo que representa el primer intervalo, el primer acorde con los que se despliega una partitura. Holzmann era un clasicista, educado en la pureza del contrapunto de Bach, en la transparencia melódica de Händel, en el sentido del desarrollo de unos breves y concretos motivos musicales de Haydn y Mozart, en el audaz trabajo orgánico de Beethoven, pero traía en el equipaje las nuevas maneras de componer. Conocía el dodecafonismo de primera mano, dominaba la politonalidad, sabía cómo romper los viejos moldes formales. Les inculcó a sus alumnos el precepto de no escribir si no se sabe qué y cómo escribir. Y como él mismo solía hacerlo, a plantear una relación estrecha entre música y letra cuando de vestir de sonoridades un texto se trataba. Enrique Iturriaga fue el aventajado estudiante que capta al milímetro las enseñanzas del maestro. Sus primeros pasos en la creación, más allá de los habituales ejercicios de entrenamiento con que se perfila la obra del compositor, cuando el músico encuentra su voz personal y usa las herramientas adquiridas para dar forma y sentido a lo que inventa, fueron dos partituras que se concretaron en el mismo año, 1947. Hablo de la pequeña suite para violín y violonchelo y de Canción y Muerte de Rolando para soprano y orquesta. La primera de ellas es, como se espera de un estudiante de composición, un breve logro que materializa una propuesta de orden formal: encadenar danzas que contrasten en carácter. La segunda es una obra mayor, una pieza que revela una insospechada madurez creativa. Iturriaga volcó en ella los 2 años de riguroso entrenamiento compositivo, resolvió, como lo sugería Stravinsky, un problema de creación que consistió en enfrentarse no a un poema versificado en comunes cuartetas octosílabas, sino a un poema en prosa, pero pleno de musicalidad, en extraer de él las ideas sustanciales para crear su propio texto, en construir una trama que rememora la muerte, solo eso, del legendario personaje medieval,
en imaginar los timbres de las combinaciones orquestales que crean el clima psicológico para lo que va diciendo la cantante. En personificar al narrador, que en el poema de Egelson parece ser la voz del poeta y que en la partitura es la dolida voz de una mujer, quien a su vez se lamenta de otra mujer, Alda, que cae desmayada sobre el héroe que deja la vida. En darle forma de canción a la obra entera, como si fuera un gran lied en el cual el clásico piano es sustituido por la orquesta, y finalmente en trazar una magnífica partitura, la primera obra genuinamente orquestal del repertorio peruano del siglo XX, con un lenguaje que rebasaba los folclorismos provincianos de sus antecesores. Ya para entonces, Iturriaga frecuentaba a los integrantes del Grupo Cultural Espacio, una iniciativa surgida desde la Escuela Nacional de Ingenieros con la mira de renovar la arquitectura de la ciudad capital e introducir el arte moderno en nuestro país, en el cual convergieron artistas de otras áreas. El pintor Fernando de Cislo, el filósofo Carlos Cueto Fernandini, los compositores Celso Garrido Leca y Enrique Iturriaga, Samuel Pérez Barreto, los poetas Sebastián Salazar Bondi, Blanca Varela, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Egelson, entre otros. Las diversas memorias y recuentos de la agrupación Espacio señalan la ligazón de Garrido Leca e Iturriaga con este grupo cultural, pero nadie ha explicado todavía en qué consistía la cercanía de estos compositores con los principios de Espacio. Una evidencia es precisamente el nacimiento de Canción y Muerte de Rolando, no sobre el poema de Egelson, sino a partir de la lectura del bello texto egersoniano. Una nota inscrita en la partitura por el propio compositor señala: la obra está basada en el poema homónimo del poeta peruano Jorge Eduardo Egelson, que trata sobre la leyenda francesa acerca de la muerte de Rolando, quien perdió la vida en los Pirineos peleando por Carlomagno. Cuando conocí la obra me entusiasmé y pensé desde el primer momento hacer algo musical con ella. El maestro Rodolfo Holzmann, que en ese momento era mi profesor en el Conservatorio Nacional de Música, me pidió que compusiera algo para voz. Entonces pensé en utilizar el poema, pero como era muy extenso, le pedí al autor que me ayudara a extraer los fragmentos más importantes, que fueron 3. El primero trata de cómo fue creada la leyenda. El segundo, la descripción de los sentimientos de la amada ante la muerte de Rolando. El tercero, la gloria de Rolando. De estos 3 fragmentos resultan los 3 movimientos de la obra, más una introducción instrumental. La melodía incide frecuentemente en el uso de intervalos de cuarta, lo cual le permite ascender y descender rápidamente y cambiar de centros tonales. Hasta allí el texto de Iturriaga. Iturriaga conoció el texto original de 1943, que presenta pequeñas diferencias con el que apareció publicado en la edición de poesía escrita de 1976. La partitura quedó organizada así. Primero, movimiento preludio, puramente instrumental. Segundo movimiento, larghetto andante, que está basada en la primera estanza que dice: dulce Rolando, crecido y muerto sobre la hierba de los corazones, con esplendor de hierro y poma de sueño, santa es tu canción, sabida de Dios y de Liceo. Luego brinca a la estanza 8. Hay una voz que llora, que no pertenece a nadie, que embalsama las piedras, que abandona el mundo en una violenta flor y deja tu recuerdo zozobrando como un yelmo entre la hiedra. Y entonces el compositor regresa a la estanza 1, abreviada. Dulce Rolando, santa es tu canción, sabida de Dios y de Liceo. Viene el tercer movimiento, andante tranquilo. ¿Cómo cayó la luz de tu espalda? Detrás, sobre el agua triste, un muro de pámpanos dormidos. Alumbrando tu figura, un rostro se hizo nieve. Alda, 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 una sonrisa perdida entre tu silencio. Entonces brinca a la estanza 31, pobre, desmayada para siempre sobre ti quedó, y la quejumbrosa morera, el jardincillo abandonado por el sol. Caída yace, como una dulce sombra sobre la nieve. Y el movimiento final, Rolando,
Un ciervo llevará tu sueño entre sus astas creciendo hacia las nubes del cielo como alumbrada estrella. Para ti, que mueres en el pálido cielo de Francia, hay esta nube, hay esta cruz de hierro que se agita entre los últimos abetos. Hay soledad y hiedra oscura bordeando tu cabeza desafiante. Pasa a la estanza 25. Allí el Señor se alza como una azul columna entre canciones y lamentos. La lluvia y el humus de su amor acercan su memoria y la humedece. Su aparición en la escena sinfónica peruana llamó poderosamente la atención de tirios y troyanos, con su correspondiente alzar de cejas de uno y otro lado, de los que todavía vivían en medio de trasnochadas sonoridades románticas, de los que creían que encarnaban el espíritu del incaico como símbolo de la nación, de los que concebían lo moderno en las artes plásticas y la literatura, pero no en la música, de los que escuchaban solemnes a los grandes clásicos, pero a quienes las sonoridades del siglo XX, las de Stravinsky, Schoenberg, Bartók, Barese, aún aterraban. Un día, en una de esas inolvidables clases que eran mezcla de lectura de ejercicios de composición y de sabrosa charla sobre diversos temas o asuntos, Enrique me contaría, con su característico humor, que Canción y Muerte de Rolando se insertó en la música peruana como cuando Manco Cápac descendió hecho todo un señor al lago Titicaca. Sin antecedentes, sin referentes, sin previo aviso. Mi obra fue un rechazo a los que componían música de tarjeta postal, me dijo. La cantata ganaría el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Luis Dunker Lavalle el mismo año de su creación. Y sí, el golpe avisa, habría dicho mi abuelo. Los acordes iniciales que abren la partitura con una armonía por cuartas en lugar de las sobadas triadas perfectas anunciaban nuevos aires en nuestra música. Pero no eran solo los acordes de la modernidad de la que mucho se hablaba en esos años finales de la década de 40. Eran los acordes de la música como poesía, de la música expresando musicalidad, que es a la música lo que la condición poética a la poesía. Y así como en el poema en prosa de Egelson no hay versos de cantaleta, sino encadenamientos de frases que crean un instante de puro juego verbal con palabras irreemplazables, le beau jus, que habría dicho Flaubert. Así cada sección de la partitura tiene solo las notas justas, con el timbre exacto, con el ritmo preciso para expresar un momento de verdad sonora. Comparto aquí el inicio. Perdón. Ese clarinete que acabamos de escuchar cierra la sección con ese temita, tararara, que es el tema de Rolando. Y en una pincelada de ríspida marcha, la música nos lleva al combate de Roncesvalles, donde el caballero francés se enfrentó a los sarracenos que le arrancaron la vida. Unos motivos ascendentes que reaparecerán más adelante, trepando hacia el primer clímax orquestal, dan cuenta que hay un drama. Otros motivos, descendentes ahora, conducen al tema de Rolando, que lo anuncian los cornos, y unos golpes en pizzicato, una marcha derrotada, preparan la entrada de la voz, donde concluye el primer movimiento.
Ese es el tema de Rolando que anuncia los cornos. Ahí concluye el primer movimiento con esos pizzicatos que llaman a la voz. Sin solución de continuidad entra el segundo movimiento. Allí aparece la voz que canta la primera estanza del poema de Egelson: dulce Rolando, crecido y muerto sobre la hierba de los corazones, con esplendor de hierro y poma de sueño. El tono contenido del texto que evoca al héroe muerto con ternura está plasmado en 6 frases musicales. Una que arranca de un unísono y se mueve mínimamente. Una segunda para crecido y muerto sobre la hierba de los corazones, que cede paso al primer grupo de intervalos de cuarta que definen un color tonal para la música. Una tercera que da paso a una anábasis, un movimiento ascendente por grados conjuntos y descansa en la cuarta descendente. Una cuarta sección que contrasta 2 grupos de intervalos de cuartas. Una en catábasis descendente para hipoma de sueño y una quinta, y otra vez en sentido ascendente, donde se encadenan no 2, sino 3 saltos de cuarta, para alcanzar la cumbre melódica con Santa es tu canción, que remarca la especial condición del caballero muerto. Las cuartas otra frase, y las cuartas descendentes y la primera cumbre melódica. Hago pausa allí. La segunda sección del movimiento toma la estanza 8. Hay una voz que llora, que no pertenece a nadie, que embalsama las piedras, que abandona el mundo en una violenta flor y deja sus recuerdos zozobrando como un hielo entre la hiedra. Un ritmo marcado, en segundas, en intervalos de segunda, a cargo de los cornos y la trompeta, como una evocación de la batalla donde Rolando perdió la vida, pone el fondo rítmico sobre el cual discurre la voz.
El fondo rítmico da paso a una sección instrumental que rememora la música de Dulce Rolando. El canto no está, la evocación de Rolando sí. Es como si la narradora se hubiera callado y la música hablara por ella. Desde su silencio, con registro grave, ella vuelve a sacar la voz para recordarnos al Dulce Rolando. El compositor regresa a la estanza primera, abreviada, solo para evocar al personaje y su santa canción con una variante del primer tema y de la frase conclusiva. Unos ecos en las maderas sobre un acorde tenido de las cuerdas que se dirigen al pianissimo, hacia la nada, al niente que dirían los italianos, cierran el segundo movimiento que es la dulce evocación del noble caballero. Iturriaga crea el clima de desolación que acarrea ver el cadáver tendido en la hierba. Vuelve la voz. Fuerte, fuerte. Los ecos de los instrumentos. La música, sonando sola, es un microinstante de poesía sonora. Como ha sido en toda la historia de la música, Erato y Euterpe otra vez vuelven a darse la mano en secreta complicidad para tocar las fibras de nuestra sensibilidad, para dejarnos rozar un breve momento de luz verbal y sonora. Gracias, Enrique. Gracias, Jorge Eduardo. Muchas gracias, Aurelio, por tu exposición. Vamos a pasar a al segundo expositor, y luego haremos bueno, las preguntas están abiertas para que por favor participen a través del Facebook o las personas que están participando aquí en el Zoom puedan hacer sus preguntas concernientes, por favor. Voy a presentar al segundo expositor, que es Luis Alvarado. Estudió comunicación audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es curador e investigador independiente, focalizado en temas de arte, sonido y música experimental. Es director del sello discográfico Burr Record, con la que tiene publicado más de 150 producciones, con una destacada labor en el trabajo de archivo histórico de música de vanguardia experimental peruana y latinoamericana. Burr Record es reconocido internacionalmente como uno de los sellos más importantes en Latinoamérica. Como curador, ha realizado diversas exhibiciones documentales, entre ellas Resistencias, primeras vanguardias musicales en el Perú en el 2006, Inventar la voz, nuevas tradiciones orales en el 2009, y Hacer la audición, encuentros entre arte
y Sonido en el Perú en el 2016. Dirige también Centro del Sonido.p, un archivo digital de arte sonoro peruano, y viene desarrollando centralamazónica.pe, un portal de archivos sobre música popular amazónica. Bueno, con ustedes, Luis Alvarado, Tesituras musicales y poesía. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esta oportunidad, por la invitación. Y bueno, voy a leer también un texto y voy a compartir unas imágenes también que vayan a servir para ilustrar un poco lo que voy a ir comentando. Bueno, esta charla tiene que ver con los trabajos de Eyelson con sonido, las piezas conceptuales con sonido y algunos proyectos que hizo, obras relacionadas también con la poesía vocal. En una entrevista ofrecida a Julio Ramón Ribeiro, Jorge Eduardo Eyelson le contó que había compuesto una obra para cinta magnética llamada Misa Solemne para Marilyn Monroe, de 1962. Esta obra, lamentablemente perdida, era el complemento para un ensamblaje dedicado a Marilyn llamado Requiem para Marilyn Monroe. No tenemos mayores indicios de esta grabación, pero podríamos especular o podríamos inferir quizá que podría tratarse de una obra vocal, pues el título alude al género musical de la misa, un género sacro y esencialmente coral. Y las misas y su relación con la música de vanguardia son un poco lo que nos van a permitir una primera aproximación al trabajo de Jorge Eduardo Eyelson como compositor de obras musicales conceptuales. En las misas se puede encontrar una forma musical conocida como estilo policoral, desarrollado durante el Renacimiento y el Barroco, y que implicaba la ubicación de conjuntos vocales e instrumentales en diversos espacios de las iglesias, generando un diálogo sonoro. El compositor peruano Leopoldo La Rosa recordaba que fue gracias a la experiencia de asistir a la misa en la Basílica de San Pedro en Roma y de San Marcos en Venecia hasta mediados de los 50, lo que le dio las ideas para componer obras con instrumentos distribuidos en el espacio que él llamó piezas de música móvil hacia fines de los años 50. La Rosa compuso una obra llamada Rimac, usando sistema de distribución, y que fue presentada en el contexto de un concierto de música de vanguardia en Milán en el año 1959, en un lugar llamado la Rotonda del Pellegrini, en un concierto junto al compositor norteamericano John Cage, el italiano Walter Marchetti y el español Juan Hidalgo. En esa ocasión, La Rosa distribuyó a diversos instrumentistas en cada columna del recinto, provocando un efecto de estereofonía, lo que encontraba cierta sintonía con la panauralidad profesada por John Cage. Para explicar brevemente a qué me refiero con esto de panauralidad, hay que remontarnos a 1952, al estreno de la famosa pieza silenciosa 4 minutos 33 segundos de John Cage, una pieza indeterminada, únicamente la duración está establecida, es una obra que tiene 3 movimientos y el intérprete debe guardar silencio, pero debe indicar las partes de la obra. Aunque se la ha denominado como la pieza silenciosa, la pieza en realidad busca dirigir la atención de nuestra audición a todo el entorno. De ahí que la obra estaba compuesta en realidad por esos sonidos no deseados, como los rumores
los murmullos azarosos del ambiente en el que se realizaba la interpretación. Una obra que se ha vuelto paradigmática de la música experimental y que, como el teatro de guerrilla influido por Artaud previo, rompía la focalidad para abrirse a una percepción múltiple, una experiencia por eso panaural, ¿no?, de escucha del entorno. Algunos ven también en 4 minutos 33 segundos un anticipo de lo que sería el arte conceptual. Este tránsito de lo policoral a lo experimental que está en Leopoldo La Rosa puede ayudarnos también a entender algunas composiciones conceptuales de Jorge Eduardo Eyelson. En especial, una llamada Concierto Urbis et Orbis, que es una expresión latina que significa concierto a la ciudad y el mundo. Y la expresión Urbis et Orbis es una bendición papal que se suele hacer desde la Basílica de San Pedro, ¿no? Además del concierto Urbis et Orbis, hay otra obra llamada Concierto por la Paz, ambas fines de los 60s y principios de los 70s. En un texto llamado París, enero 1969, Eyelson da cuenta de los nuevos rumbos por los que va encaminando su trabajo como artista plástico. Ya en 1960 había cerrado su ciclo de poesía escrita con Canto Visible y Papel. Esta última, una obra de carácter conceptual compuesta de una serie de enunciados, acciones contra el soporte papel que culminan con la destrucción del mismo. La confluencia entre poesía y artes visuales, entre poesía visual y arte conceptual, finalmente se encontraban para abrir un nuevo mundo de posibilidades lejos ya de las páginas de un libro. Eyelson había hecho casi todo lo que se podía hacer con la pintura. Había pasado por lo geométrico, los juegos cinéticos, los trabajos más matéricos, a los que añadía arena, tierra, prendas de vestir, y cuya torsión derivó en la conformación de sus nudos de resonancia prehispánica. Para 1969, Eyelson necesitaba algo más. Dice Eyelson en una entrevista, en este artículo, París, enero 69, me encontré en el punto de partida de una nueva libertad de acción, que en forma muy natural terminó por incorporar los signos de la escritura en un contexto nuevo. Ellos colaboran de esta manera en la eliminación progresiva de los soportes materiales e incluso en mi más arriesgada concepción del espacio y del tiempo como partes integrantes del fenómeno visual. Por otra parte, esto coincide con un movimiento general de supresión del cuerpo físico de la obra de arte. Cierra comillas. El artista, o Eyelson, tomó cierta distancia del conceptualismo, sobre todo norteamericano, al que juzgó de racionalista, aunque mantenía mucha conexión con muchos de sus representantes. Eyelson más bien se sentía más emparentado con el trabajo de Marcel Duchamp y de Yves Klein, pero al parecer lo que origina esta apertura artística es la influencia de la música de vanguardia y de la música experimental, que en ese periodo empiezan a cuestionar ciertos principios modernistas de autonomía artística y van a buscar más bien transgredir las fronteras entre disciplinas. Es decir, es ante esa idea de pureza de medio o de especificidad del medio por el cual, por ejemplo, la pintura era pintura por sus elementos constitutivos, lienzo, pigmento, color, etcétera, bien representado en el expresionismo abstracto, es a eso a lo que muchos artistas surgidos en la segunda posguerra van a reaccionar dando forma a una serie de propuestas que involucran el accionismo, el conceptualismo, el fluxus, la performance y muchas otras manifestaciones que buscaron transgredir esas fronteras artísticas, no solo entre disciplinas, sino incluso queriendo borrar las fronteras entre arte y vida. En 1969, Eyelson da a conocer sus esculturas subterráneas. Se trata de una serie de textos que son enterrados en 5 ciudades que había visitado en algún momento. Cada texto describe una serie de esculturas imaginarias que son inauguradas en simultáneo en cada país, proponiendo algo que le interesaba mucho,
que es la simultaneidad, la posibilidad de varias cosas ocurriendo a la vez, sin importar cuán distantes se encuentren geográficamente. Y de eso también se trataba el concierto Urbi et Orbi, que iba a presentarse en los Juegos Olímpicos de Múnich, pero que no pudo finalmente presentarse debido a las acciones terroristas que enturbiaron el evento. Dicha obra formaba parte de un proyecto mayor compuesto de diversas acciones, entre ellas el Gran Quipu de las Naciones, que consistía en anudar las banderas de los países participantes. El concierto Urbi et Orbis se realizaría en este contexto y, en palabras de Eyelson, el concierto, como su título lo indica, tendrá lugar simultáneamente en otras 10 ciudades de todo el mundo e incluye la música actual, jazz, pop, rock, folk, etc., como la clásica y las más avanzadas experiencias electrónicas. Estoy en contacto para ello con importantes compositores y músicos de Europa, Estados Unidos y Japón. Bajo su aparente incongruencia, la tentativa es apasionante y apunta a la transformación de la idea de obra de arte, concepto periclitado y burgués. Las bandas sonoras de todas esas ciudades serán enviadas a un laboratorio electrónico en Roma, en donde un grupo de músicos de vanguardia, de acuerdo con los participantes, procederá a un mixage. Lo importante es el momento en que, a través de la música, varias multitudes de diversas razas, culturas, lenguas, etc., se encontrarán en una completa comunión. Es el correspondiente sonoro musical de lo que, por otra parte, llevaré a cabo con las banderas. Curiosamente, ese mismo año también el compositor alemán Stockhausen presentó una obra llamada Himen, ¿no? Una obra electroacústica compuesta a base de diversos himnos nacionales. Eyelson describe el concierto Urbi et Orbis como una experiencia expandida geográficamente. En algunas entrevistas señala que el pianista debía estar en Londres, el saxofonista en Nueva York, el baterista en Río de Janeiro, los tambores en París, etc. Una comunión musical que nos propone pensar nuestras relaciones de convivencia y diferencias, una apuesta por superar las fronteras geográficas e incluso ciertos estamentos jerarquizados de la cultura, pues Eyelson quería también reunir músicas muy diversas. De alguna manera, el planteamiento de Leopoldo La Rosa de una distribución espacial de los instrumentistas, inspirada en la policoralidad de las misas barrocas y en la panauralidad de John Cage, es llevado por Eyelson a un nuevo umbral, casi a lo delirante de una obra que asume literalmente al mundo entero como un único y abierto escenario. Respecto al Concierto por la Paz de 1972, obra para flauta, tambores y papel, que fue presentada en la Bienal de Venecia y luego en la Documenta de Kassel, en ella el poeta entregó al público una hoja en blanco con la instrucción: acompaña al músico agitando esta hoja de papel en alto. Luego de agitarla al ritmo de los tambores y flautas, la hoja de papel era rasgada y arrojada. El papel se convertía en vehículo para la creación colectiva, donde el público se convertía también en creador. El Concierto por la Paz guarda ciertos parentescos con la ya mencionada obra llamada Papel, compuesta de una serie de papeles que llevaban inscritas variantes de la misma descripción autorreferencial, como papel con 4 palabras, papel agujereado, papel plegado y agujereado, etc., culminando con la destrucción de dicho papel. Las experiencias con el sonido continuarán y derivarían en la creación de una forma de poesía vocal que Eyelson denominó como estructuras verbales o audiopinturas, basadas en combinatorias y permutaciones. Para entenderlas hay que retroceder a su libro Tema y Variaciones, donde se hace presente su interés por la variación y las permutaciones, ¿no?, que también encontramos en su novela El cuerpo de Julián. En diversas entrevistas, Eyelson manifestó que hacia fines de los 60 había concluido un ciclo para su poesía y su pintura, y que necesitaba salir hacia otras dimensiones, hacia una suerte de actividad total que él denominaba como poesía tridimensional. Esta suerte de fuga creativa fue posible una vez que encontró un dispositivo de creación que él llamó matriz musical. Dicha matriz la encuentra en dos corrientes de vanguardia de la segunda posguerra,
el serialismo integral y la indeterminación de John Cage. Eielson toma del serialismo la idea de composición en serie. En el serialismo se compone a partir de la organización de las 12 notas de la escala cromática sin que haya un principio tonal o una nota dominante. Es decir, hay una desjerarquización de las notas y por lo tanto una apertura a un sistema más libre de relaciones entre los sonidos. Esto implica una forma de composición fundamentada en principios matemáticos, en operaciones numéricas. De aquí se deriva también el origen de la música por computadora o música generada con computador en la década de los 50, obras realizadas y calculadas con algoritmo computacional. Algunos poetas contemporáneos se han valido de los recursos seriales para plantear innovadores sistemas de creación, destacando claramente los poetas del concretismo brasileño. Pero quizás las ingerpermutaciones, que es la que estamos viendo ahora, del catalán Juan Eduardo Cirlot, quien también era compositor, cristalizó una forma de poesía fonética vocal basada en este tipo de creación estructural. Cirlot venía explorando las permutaciones desde 1954. Por su parte, el norteamericano Brian Gysin sería uno de los primeros en componer poemas usando computadores para generar una combinatoria que es leída y procesada electrónicamente, abriendo con ello un nuevo universo para la poesía sonora. Un buen ejemplo lo constituye su poema I Am the I Am, de 1960. Como ya hemos señalado, hacia fines de los 60, Eielson inició un periodo creativo donde adquieren protagonismo las performances y las acciones efímeras. Una obra clave de ese momento son las esculturas subterráneas, que debemos recordar consiste de una serie de esculturas imaginadas que son enterradas en diversas ciudades del mundo. Dos de estas esculturas son premonitorias en el camino de Eielson hacia la poesía vocal y revelan obsesiones que se instalan en ámbitos utópicos. La llamada escultura horripilante está formada de, entre otros elementos, un compuesto a base de líquido medular sintético usado como campo electrónico y colocado en el interior de la escultura a manera de fluido vital, una cabeza de muñeca parlante y de 15.000 metros de cinta grabada con los más importantes textos poéticos de todos los tiempos, incluida la Biblia. Entre los aspectos de su funcionamiento, el poeta escribe: la criatura explotará con espantoso resultado el mismo día que termine de recitar todos los poemas grabados en la cinta magnética. Por su parte, la escultura con voz comprimida de 1968 es descrita como un cilindro de 99 metros de largo por 11 de diámetro, revestido de mirolec, un material sintético espejiente. La voz del autor, así como el canto de los adolescentes Stockhausen, han sido herméticamente sellados en su interior junto con un puñado de IKB, el azul de Yves Klein. Sobre su funcionamiento, dice el poeta: el cilindro, en cuya base funcionan 200 microcomputadoras, está colocado en posición oblicua a 44 metros de profundidad, con una inclinación de 75 grados hacia oriente. En tiempos programados, el sistema computarizado transformará la voz recitativa en luz azul o luz interior. Esa transformación en luz que se imagina Eielson prefigura sus nuevas exploraciones poéticas en busca de una suerte de transmutación del poema. Es desde 1972 a 1977 que Jorge Eduardo Eielson realizó sus indagaciones dentro de la poesía vocal, o como él las llamó, estructuras verbales o audiopinturas. Así describe su concierto para trapos, una obra de la que no ha quedado registro. La repetición de determinadas palabras grabadas en cinta magnética produce en quien las escucha verdaderas alucinaciones de orden visual, razón por la cual defino también estas experiencias como audiopintura, debido al perfecto efecto sinestésico. En una entrevista señala: como tú cuando escribes no tienes una idea básica, no sabes qué vas a escribir, solo tienes una sensación, una vivencia. Cualquier cosa puede desencadenar un poema. De la misma manera, en el momento en que venía el poema, cogía una grabadora como esa y me ponía a recitar. Hacía diferentes versiones, variaba y variaba hasta encontrar lo que quería, y no era necesariamente la imagen lo que predominaba, como puede ser un poema escrito, sino sobre todo lo que es particularmente oral, el fonema, la sílaba, la palabra fraccionada. Entonces, no hay sino ritmos, usaba sílabas vocales y en ocasiones hasta el grito, la risa, el canto. La palabra se disuelve así. El artista también sugirió la idea de estas estructuras verbales, que estas estructuras verbales se ayudaban de cálculos realizados con computadoras.
Se trata de textos leídos por mí, no sé si llamarlos poemas, que han sido procesados por expertos, quienes alimentan computadoras con el material que yo les entrego. Los resultados los leo en condiciones que creo adecuadas, la lectura es única y queda grabada. De estos textos, más que la imagen metafórica, me interesa sobre todo la estructura del poema. Un breve trabajo de computadoras realizado hace algunos años me dio resultados tan fascinantes y prácticamente intraducibles en ninguna lengua que toda imagen ha perdido desde entonces para mí su carga significante, quedándome solo con los esquemas combinatorios, con las medidas del poema, con sus ritmos, con su remoto origen matemático. Terminé por inventar un cierto tipo de poesía sonora, vocal y estadística, cuya para mí dramática desnudez no tiene nada que envidiar a la frialdad de las cifras, puesto que la realidad misma, por sangrienta que ella sea, no es sino una cifra. De estas experimentaciones realizadas durante un lapso de 5 años, solo una de esos trabajos ha permanecido. Se trata de la pieza llamada Colores, basada en la repetición de diversas palabras que nombran un color rojo, amarillo, verde, azul, y cada palabra tiene distinta tonalidad. Colores apela a un trabajo de permutación de 4 palabras tonos. Esta obra añade un elemento ya presente en su libro de poemas visuales Canto Visible, que es el relacionado con la sinestesia, con la alteración en la percepción por el cual escuchamos imágenes o vemos sonidos. Vamos a escuchar un segundo de esto nada más. Amarillo, amarillo, verde, amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, rojo, verde, rojo, verde, 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 rojo, rojo, amarillo, rojo, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, verde, rojo, rojo, verde, amarillo, verde, amarillo. La idea de una escucha coloreada es de larga data, y uno de los que mejor la plantea es Kandinsky en De lo espiritual en el arte, donde adjudica sonidos internos a los colores. Ese libro clásico para el desarrollo del arte no figurativo o abstracto sugiere también algunos elementos que anticipan el desarrollo de la poesía sonora, pues señala que así como existe una pintura pura basada en colores, puede existir también una poesía de sonidos puros. Años después, Hugo Ball pone en práctica la idea con sus versos sin palabras, poemas de sonidos puros que inician una tradición de poesía fonética vocal. La llegada de la tecnología, del micrófono y los grabadores hará que lo conocido como poesía fonética se cruce con las exploraciones de la música concreta y electrónica. Así nace la poesía sonora en Francia en la década de los 50, como un fenómeno de la voz del poeta amplificada y manipulada por esas nuevas tecnologías. La idea de audiopinturas hace sin duda resonancia con los audiopoemas del francés Henri Chopin, padre de la poesía sonora. Y ese es el camino que exploró Eielson, pero desde la concepción de una propia matriz musical, como él llamó a su propio proceso creativo, en el cual confluye el azar y la construcción en serie, la oralidad y múltiples formas de producir combinatorias. He optado por las estructuras verbales, dice Eielson, nebulosas de palabras capaces de revelarnos su más secreto sentido tan solo en determinadas circunstancias. Mi trabajo consiste en provocar esas circunstancias. Lo que Jorge Eduardo Eielson llama audiopintura o estructuras verbales y vocales es casi como una forma de vaporizar el poema o de volverlo materia auditiva plástica, desde la cavidad bucal hacia un lugar ignoto, como él diría, transformar la voz recitativa en luz azul o luz interior. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu excelente intervención. Pasaremos para algunas preguntas si es que tuvieran tanto en el Facebook como aquí en el chat. Mientras tanto, yo quisiera preguntarle a Aurelio. Aurelio, tú recibiste clases con Iturriaga, ¿cierto?
No tienes activado tu micrófono, Aurelio. Sí, tomé clases de composición porque yo estudié composición en el conservatorio y mi profesor fue precisamente Enrique Turriaga, porque ha sido el profesor de composición de 3 generaciones de músicos, ¿no? Entonces me tocó compartir con él esa experiencia que era a la vez eh, clases de cómo componer y temas de los cuales sacar ideas, eran conversaciones acerca de un poco de todo, de lo que leíamos, de lo que escuchábamos, o de un ejercicio salía un comentario, ¿no? Fueron clases muy enriquecedoras con Enrique. En ese sentido, Aurelio, la pregunta que quería hacerte, porque mencionaste tres elementos que me parecieron circunstanciales sobre la obra, ¿Mm? es porque hay una especie de discusión entre Iturriaga y Elielson para saber cómo poder hacer un resumen de las tres partes, ¿no? Que tú has mencionado, de cómo se crea, los sentimientos y la gloria de Rolando, perdón. Bueno. En ese sentido, también Elielson tuvo injerencia en esa voz soprano. No, eh, parece que esa fue una decisión puramente musical. No tocamos tanto el aspecto técnico de la obra, ¿no? A Iturriaga no le gustaba mucho hablar de esos elementos. Sí me dijo que había pensado en hacer una cantata donde se cantara el texto, pero no podía cantarse todo el texto. El texto es extenso y eso sería una obra inacabable. Entonces había que concretar las ideas. Él lo plasmó en el texto que transcribí, que leí, ¿no? Entonces, el texto que le ayudó, dice, me ayudó Eggleston a seleccionar, tenía que representar 3 momentos clave de la estructura general de la obra. Eh, ¿Cómo se gesta la leyenda que es tras la muerte de Rolando? ¿Qué sentimientos provoca y qué queda? ¿No? Era eso. Ahora, ¿cómo hacer, cómo poner en música eso? ¿No? claro, en eso sí tenía la participación entonces Elielson, en ese Sí, sentido, parece que le ayudó. Ahora, yo en la creo que descripción. hay una diferencia entre el poema original del año 1943, porque en la partitura aparecen versos que no están en la edición de 1976. Mm, Supongo que como todo creador va revisando sus obras, sus creaciones, va cambiando palabras, va... También los músicos hacen eso, ¿no? claro, Van corrigiendo, aquí no le gusta este intervalo, le gusta este otro. Y creo que Eggleston, después de la experiencia de haber hecho una obra de ese tipo, tan elocuente, tan con las palabras buscadas para decir la idea precisa, revirtió a otra experiencia, ¿no? Esto que nos ha explicado Luis ahora, de desnudar la palabra, de convertirla más bien en objeto más que en adjetivo, ¿no? Entonces, quizá eso hizo que cambiara algunos de los términos que había usado en el poema original. Pero aquí tenemos también una fuente de estudio para hacer un trabajo comparativo y claro. ver el nivel de creación o el nivel de crecimiento o el nivel de maduración, de madurez que va alcanzando el artista, ¿no? Supongo eso, pero de eso no hablábamos con Enrique. Enrique sí hablaba de su relación con los músicos. Me dijo, estoy harto de las musiquitas de tarjeta postal, de hacer otra cosa. Y a él le parecía de tarjeta postal porque era un poco, digo, no quiero ser políticamente incorrecto, pues, ¿no? Pero cuando viene un turista le pones el Condor Pasa para que se Claro, haga una idea del Perú, ¿no? De un cierto tipo de Perú, además, ¿no? O sea, para turistas, decía él, ¿no? Y el claro. Perú es otras cosas, decía. Yo también soy peruano y ser peruano es muchísimas cosas. En realidad, nadie sabe qué cosa es un peruano, ¿no? Hay una pregunta en el chat para ambos, es si es que hubieron otros músicos peruanos que mantuvieron discusiones con escritores como Jorge Elson en los 40, 60. Bueno, la interacción que tenían los compositores como Iturriaga y Garrido Leca era dirigida, digamos, a ciertos escritores. Por ejemplo, hubo una relación
bastante estrecha con Salazar Bondi y con José María Arguedas, entre Iturriaga, con quienes conversaba acerca de asuntos de identidad con Arguedas, identidad y modernidad, y sobre asuntos de modernidad con Salazar Bondi, ¿no? Salazar Bondi en los años 50 se volvió un poco un referente de la cultura peruana, vinculaciones con el mundo, con el campo internacional, pero no tuvieron relación con otros poetas. Y en cambio, Garrido Leca, por ejemplo, estableció más bien una relación, un diálogo, digamos, a través de la lectura. Por ejemplo, él estaba muy imbuido de la poesía de Martín Adán, pero Martín Adán era un personaje con el que no se podía hablar, ¿no? Con el que hubo diálogo, Aurelio, me parece que sí fue con Romualdo, ¿no? O al menos obras importantes de Garrido Leca y de Valcárcel se basan en poemas de Romualdo. Romualdo, sí, pero fíjate que hasta donde yo pude percibir, yo fui una persona muy cercana tanto a Garrido Leca como a Enrique Turriaga y a Valcárcel, por supuesto, porque los tres fueron mis maestros y colaboré con ellos cuando fueron directores del conservatorio y todo eso antes de irme a México, ¿no? La relación con Romualdo, entre Celso y Romualdo, fue más ideológica que amical. Incluso más ideológica, es decir, la personaje Clara, por ejemplo, que estética, por ejemplo. Y el hecho de que Valcárcel musicalizara el canto coral a Tupac Amaru es porque le cautivaba la estructura del poema, ¿no? Con esa tautología del y no podrán matarlo, ¿no? Que la música es un elemento que está presente siempre, ¿no? La recurrencia. Pero Valcárcel, por ejemplo, no tenía ninguna afinidad ideológica con Romualdo, ¿no? Entonces, no había siquiera cercanía en ese tipo, menos para conversar, hablar, discutir estas cosas. En cambio, Valcárcel tenía una veneración por un poeta muerto, que era Oquendo de Amat. Pero nadie conocía a Oquendo de Amat. Algo que, bueno, quizás también podrías ayudarnos a desarrollar, Aurelio, pero un personaje importante ahí es Enrique Pinilla, ¿no? Porque sí. Pinilla hablaba mucho de que la generación del 50 era como un reflejo o algo que a la literatura era como la generación vanguardista de los años 20, ¿no? Y él, bueno, citaba como que como, no sé, pues Bolaños, que hacía una pieza sobre Vallejo, que, bueno, Garrido Leca tenía este interés en Martín Adán, y así como que habían varios como vasos comunicantes, ¿no? El mismo Valcárcel, que tenía interés en Churata, como que había aparentemente una conexión o una identificación, ¿no? Con esa generación vanguardista, ¿no? Y por otro lado está también el hecho de que por una cuestión familiar, ¿no? De una herencia familiar, Pinilla tenía esta colección de discos, ¿no? Que hacía que también su casa se volviera un punto de encuentro, ¿no? Un punto de referencia, claro, claro. Donde iba mal, se iban todos, y como que medio que ahí se empezó a gestar también esta comunidad, ¿no? Fue por donde se estableció la relación con los artistas de Espacio, ¿no? De la agrupación Espacio. Pinilla no es habitualmente mencionado en esa agrupación, pero fue un eje articulador porque Pinilla estaba en contacto con todo el mundo. Pinilla fue a la música lo que Eielson a la poesía. Es decir, Enrique Turriaga lo definía muy bien, decía, son seres tocados por la gracia, ¿no? Todo lo podían, todo lo hacían. Y entonces, como no tenían fronteras. Tú en tu ponencia acabas de hacer una elocuente exposición acerca de la multiplicidad de opciones que tenía Eielson para hacer poesía como sonido, artes plásticas con una enorme influencia de lo musical o de lo poético, ¿no? Así transitaba de un lado a otro. Tú sabes que se descubrió una novela de Enrique Pinilla que había escrito muy joven y que por un pues equivocado pudor nunca la dio a conocer, pero además él era una de las personas más enteradas sobre la relación música y cine, ¿no? Pero además escribía poemas
y componía música. Y había un poeta que era Leopoldo Chariárceno, que tocaba el corno, que estudió en el conservatorio. Es decir, fue una generación pues un poco abierta, ¿no? Open mind a la experimentación, a transitar de un arte a otro, aunque como la música es muy exigente, demanda cierta especialización por la codificación de su lenguaje. Entonces, eso es lo que hizo que quizá Iturriaga y Arrioleca, por ejemplo, se abocaran mucho al trabajo musical. Pero Iturriaga escribía muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces fue una generación muy interesante esa, de finales de los 40, los 50, ¿no? Eh, para Luis Alberto, tengo una pregunta. El tema del que existe una musicalidad inherente a la obra de Eyelson, ¿no? En diferentes etapas, ya sea esa inherencia, como lo menciona, como lo podemos también ver en la exposición de Aurelio, ¿no? Pero en la poesía de Eyelson, ¿no? En esa suerte de azar, esa musicalidad. ¿A qué crees o cómo crees que va a desembocar en ese tipo de ruptura final? A qué crees que es la pulsión del creador para poder darse y permitirse esa exploración? Justamente en esa visión, en esa relación otra vez de música y poesía en Eyelson. ¿Cómo crees que Bueno, se forja esa curiosidad, o ese talento tocado que menciona también Aurelio, en tu opinión? bueno, hay múltiples factores, ¿no? Evidentemente también culturales, históricos, que hacen que toda una generación en los años 60 experimente si se quiere, o sea, es un momento en el que hay toda esta, como esto que le llaman la desmaterialización del arte, ¿no? Hay un momento de que las fronteras se ponen en cuestión, ¿no? Es un momento de crisis en sí, ¿no? De como volver un poco a empezar, ¿no? Y Eyelson creo que vive intensamente ese periodo, ¿no? Y eso se refleja claramente en su poesía, en su trabajo como artista visual. Creo que fue un artista que esencialmente lo que buscaba era materializar algún tipo de intensidad creativa, simplemente, ¿no? Y esto podía, digamos, ser palabras, ser imágenes, ser cualquier tipo de experiencia, ¿no? Perceptible. Pero es eso, ¿no? Es un poeta que está, digamos, desarrollándose en un contexto específico, un contexto europeo, además, ¿no? En diálogo justamente con muchas otras experiencias afines que hay, como las de Fluxus, ¿no? Como las de el arte Povera, qué sé yo, como muchas otras experiencias en simultáneo que están habiendo, que también están poniendo en cuestión, ¿no? Los límites del arte, y eso, ¿no? Yo lo que siento es eso, esencialmente, que Eyelson fue un artista muy conectado con una sensibilidad del momento, de la época europea, y que quizás se siente como nosotros lo vemos, digamos, en nuestro contexto como alguien quizás bastante radical, ¿no? Pero, digamos, en el contexto europeo quizás creo que se lo entiende mejor como alguien que está simplemente en un proceso, ¿no? Al que muchos otros artistas y toda una generación está yendo, ¿no? Quisieran, no hay más preguntas del Facebook tampoco. Sin embargo, me gustaría saber si quisieran agregar algo. Y algún apunte, mira, en los años 20 había una palabra que estaba muy fuerte instalada en todo el mundo, que era modernidad, ¿no? Pero
nuestro país que después de las independencias, por su posición geográfica más bien, andaba un poco rezagado respecto de ciertas cosas, reclama esa modernidad 20 años después, 25 años después, ¿no? A finales de los 40. Entonces, entender los procesos de modernización, digamos, no es solamente copiar los esquemas europeos, las rupturas europeas, o eso que están en relación a una tradición histórica, pues muy larga, ¿no? Sino cómo insertar al Perú en una contemporaneidad que en algún momento la había tenido durante el virreinato. El Perú era un país contemporáneo de lo que pasaba en el resto del mundo, pero después de las independencias no. Y esa modernidad lo que reclamaba no era cómo dejo de usar chullo para usar sombrero, sino cómo soy un hombre contemporáneo en un mundo que cada vez se vinculaba más. Es decir, hoy no nos parece imposible que yo estoy en México, por ejemplo, y esté conversando contigo como si estuviéramos en la cafetería de la Católica, ¿no? Sino cómo se entendía esa modernidad en los años 40, cuando ya el mundo se comunicaba, cuando ya había radio, televisión, aviación, ¿no? Muchas maneras, y nosotros seguíamos un poco a la saga de ciertas cosas, es decir, no éramos contemporáneos con lo que caminaba en el mundo, ¿no? Esa es una reflexión que quizás habría que hacer, y quizá eso es lo que llevó a Eyelson, por ejemplo, a irse del Perú, fuera de los conflictos personales y que se peleó con su hermano, esas son anécdotas. Pero él encontró que su nicho, digamos, creativo, creo que era más bien Europa, y que podía aportar al arte o expresar su visión personal desde un lugar donde encontrara el eco a lo que él proponía. Y Lima veía esas cosas como a distancia. En cierto sentido, veía también a estos vanguardistas como experiencias turísticas, ¿no? Qué exótico, ¿no? Yo podría agregar algo, en realidad quisiera agregar una pregunta porque lo que dice Aurelio es súper interesante, porque, claro, la figura de Eyelson resulta como, digamos, atípica, por así decirlo, ¿no? No es que es un poeta que quizás se entiende mejor en un contexto europeo, definitivamente, pero también tiene una conexión con el Perú, ¿no? Con su relación con lo prehispánico, sobre todo. Pero quería preguntarte, Aurelio, de tu perspectiva, ¿cómo crees tú que fue ese momento, por ejemplo, toda la generación del 50 también se van a hacer sus maestrías, ¿no? A tener este contacto internacional, que era lo que un poco se demandaba al compositor en esa época, ¿no? Claro, Lo que marca una diferencia con la Valcárcel llamaba anterior. el ponerse al día, ¿no? Y luego Sí. regresan todos. ¿Qué pasa en ese momento, no? Bueno, hay una diferencia muy marcada de actitud, ¿no? Es decir, cuando Valle Riestra se va a estudiar a París, que lo mandan muy joven, o cuando el papá de Gerdes, de Federico Gerdes, envía a Berlín a su hijo para que estudie, fue, vayan, aprendan cómo se hace y vengan a enseñar acá cómo se hace, ¿no? Y esa no es la actitud de la generación del 50. Van a ponerse en contacto con el mundo para encontrar las herramientas, los recursos, las ideas, los pensamientos con los cuales crear sin copiar, crear sin pensar que están haciendo el gran legado cultural, ¿no? Que nos devuelve al pasado, a Ollanta o a esas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es una actitud muy distinta. Y por lo mismo, se fueron a enriquecerse, porque solamente enriquecidos podían trascender. No es la actitud con la que creo que regresaron Valle Riestra o Gerdes, por ejemplo. No quiero ser lapidario con ellos ni criticarlos injustamente, pero en realidad, más allá de repetir lo que habían aprendido en Europa, aportaron menos cosas que lo que hizo la generación del 50, ¿no? Valcárcel y Bolaños se fueron a Estados Unidos y regresaron a hacer algo propio. Y Enrique fue con Honegger a París y Garrioleca fue a Chile, pero pasó a Estados Unidos a trabajar con Copland. Y Núñez Ayauca saltó a Buenos Aires y Buenos Aires a Italia y a Suiza, ¿no?
Es decir, a encontrar los espacios donde ser. Y algunos lo encontraron en el Perú y le dieron mucho al Perú. Valcárcel o Garrioleca o Iturriaga. Creo que con los poetas ha sido más difícil, mucho más difícil. Es decir, primero no podían vivir de la poesía, los otros sí podían vivir de la música. Mal pagados, pero vivían de la música. No creo que era el caso de los poetas. Todos tenían una cátedra, un profesorado, o Blanca Varela que dirigió el Fondo de Cultura Económica. Bueno, trabajaban un poquito en la otra cosa que les robaba tiempo para dedicarse a la escritura. Muy, muy difícil. Yo creo que eso también motivó que Eyelson más bien decidiera que su lugar era Europa, ¿no? Estimado Aurelio, estimado Luis, muchas gracias. El tiempo seguiría para seguir conversando de estos temas. Quedan muchas cosas por dilucidar y hablar sobre la música y poesía que es tan gigante, y sobre todo en estos rostros infinitos de Eyelson. Muchas gracias desde el Congreso Internacional por su participación, grandes expositores. Nosotros nos despedimos, siempre mencionando que existe una cuarta mesa, que ahorita ya es a las 11, a 12:10, es la poesía de Jorge Eyelson, un diálogo entre tecnología y ecología. De mi parte, muchas gracias, un abrazo. Gracias también, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación también. Un saludo, Luis. Chao, chao, Aurelio. Cuídense. Gracias.